Muy bien, continuando con la ponencia, tenemos la presentación de la doctora Elizabeth Silvestre con el modelo conceptual para la implementación de sistemas de alerta temprana del INCLIMA. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto. En principio, felicitarlos por esta iniciativa. Realmente es interesante e importante que los jóvenes se muevan en aras de la búsqueda y de la consolidación del conocimiento. Mis felicitaciones por eso y agradecerles al mismo tiempo esta invitación a participar. Espero pueda contribuir en algo al desarrollo de este evento. Sí, voy a compartir la pantalla. Me confirman, por favor, si lo... Ok. Me dicen, por favor, si la... Sí, ya podemos ver la pantalla y muchas gracias por acceder a la invitación. De acuerdo. Entonces, esto... Vamos a hablarle un poquito del MACSAT. Es un modelo conceptual para la implementación de sistemas de alerta temprana. Lo que quería comentarles es que, bueno, yo viví muchísimos años en el Brasil y a mi retorno al Perú me encuentro con una noticia declarada en el país como una noticia relacionada con una declaración de emergencia para la zona de Arequipa por la ocurrencia de eventos extremos fríos. Y la noticia que me encuentro es que, bueno, sí, pues habían fallecido o habían muerto, ¿no? O 8.000 cabezas de ganado en una región altoandina, de la región de Arequipa y Puno, y el gobierno, en compensación a ella, declarando en emergencia, había adquirido 8.000 cabezas de ganado de un país vecino para devolvérselo a la población. Entonces, cuando uno hace una mirada un poco analítica, pensando en la ciencia, dices, pero ¿cómo es posible? O sea, que si el próximo año se mueren otra vez 8.000 cabezas de ganado, como no quieres que la población pase ningún tipo de digamos, de desatención, lo que tú tienes que hacer es nuevamente comprarle las cabezas de ganado. Y estaríamos entonces inmersos en un ciclo, ¿no? De perdemos las cabezas de ganado y compramos otras, y así sucesivamente. Pero bueno, el tiempo también me ha mostrado aquí en el Perú de que realmente estamos actuando en temas de riesgos más focalizados en el tema de la acción posterior a la ocurrencia de un riesgo que previa a la ocurrencia del riesgo, que en términos técnicos se conoce como prevención. Tenemos una normativa implementada en el Perú, sí, definitivamente basada en un acuerdo internacional, el Acuerdo Marco de Sendai, que nos establece las líneas y pautas de lo que debería ser la gestión de riesgos, pero creo que estamos avanzando aún a pasos un poquito más cortos en el país y era importante entonces en ese momento para mí establecer alguna acción, digamos, objetiva, práctica y que se vea en el país de que sí podemos correr, ¿no? Entonces, bajo eso se implementa a través de un proyecto de investigación en desarrollo tecnológico, principalmente en desarrollo tecnológico, un proyecto para establecer un sistema de alerta temprana para eventos extremos fríos en la zona de Arequipa. Algo que debo mencionarles es que yo no conocía la zona de Arequipa y menos la zona donde se iba a implementar este SAT y que se eligió el lugar justamente porque en ese lugar se había declarado la emergencia por ocurrencia de eventos extremos fríos. El cálculo inicial fue que de llegar de aquí a Arequipa podía llevarnos entre, no sé, 16 horas si nos movemos por tierra, llegar hasta la localidad, que de hecho es una zona rural, podía llevarnos unas horas más y entonces al final podríamos llegar en 2 días, pero si implementamos un esquema de ayuda frente a la ocurrencia de un riesgo, podría llevarnos unos 5, 10 o 15 días hasta establecer las ayudas, ¿no? Entonces implementamos un sistema que tendría que alertar la ocurrencia de un evento extremo frío con 15 días de anticipación. Pero ¿por qué lo hacemos esto? Y entonces quiero contarles que el 2014, cuando nosotros leemos el reporte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático,
que en su resumen para tomadores de decisión nos dice cuáles son las consecuencias que ya nosotros vamos a o estamos percibiendo respecto al cambio climático. ¿Sí? Y si nos focalizamos en la región 3, que está relacionada con Perú y principalmente las zonas altoandinas, hemos escuchado en la presentación anterior bastante sobre la zona amazónica. Nos dice, el IPCC nos dice que debido al cambio climático, las temperaturas se irán a incrementar. Los glaciares irán a retroceder, el ciclo hidrológico estará completamente alterado, ¿no? Y habrá un incremento de plagas y enfermedades. Entonces, frente a esto, desde la parte científica, lo que nos toca a nosotros entonces es determinar y conocer cuáles y dónde serían estos impactos. Y ese es el reto que yo asumí para poder implementar este modelo de conceptual para implementación de sistemas de alerta temprana. Entonces nos preguntamos bajo este contexto y decimos, ¿es verdad todo esto puede alterar? Porque al final el cambio climático ha alterado los eventos extremos y alterado en intensidad, en frecuencia y en periodicidad. Lo que no sabemos y definitivamente estamos en la búsqueda y en el entendimiento del comportamiento físico, digamos, de esos eventos extremos, es identificar exactamente dónde podría haber mayor incremento, una disminución, una alta periodicidad, etcétera. ¿Eh? Entonces, nos lleva a aplicar no el concepto científico de lo que es cambio climático, que eso sí lo tenemos claro, pero nos lleva a aplicar un concepto para una solución, que es que el cambio climático es un proceso global y así lo estamos analizando, así lo evaluamos, así lo analizan los investigadores científicos internacionalmente, así lo entendemos, pero la acción, la respuesta para ese proceso de escala global es una acción a escala local. Entonces nos corresponde a nosotros, como si partimos de una universidad, nos corresponde a nosotros elaborar o desarrollar investigación científica que nos ayude a determinar esos impactos y por lo tanto a implementar soluciones. Y eso es lo que hacemos partiendo de este marco conceptual de lo que es cambio climático. Vamos a determinar el impacto del cambio climático relacionado con eventos extremos a escala local, principalmente en nuestro país. O sea, en nuestro país nosotros tenemos es un país megadiverso, tenemos una diversidad de climas, topografía, etcétera. No tengo que explicarle mucho a ustedes eso, pero es una necesidad determinar ese impacto. Y ese es el reto principal. Pero al mismo tiempo, como científicos, tenemos que entender los procesos físicos, crear equipos, instrumentos, mediciones, usar nuestros procesos físicos, pero al mismo tiempo no nos tenemos que salir del marco internacional establecido, ¿no? Por las convenciones internacionales, como es el IPCC. Y el otro aspecto fundamental para esto es lo que IPCC publica el 2011 cuando dice, ¿no?, que realmente hablar de variabilidad climática y cambio climático en procesos físicos es lo mismo, y eso lo entendemos. Pero ¿cuál es la diferencia entre cambio climático y variabilidad natural o variabilidad climática? No solamente en la escala temporal. La diferencia principal está en el impacto que esto puede causar. Si yo hablo de cambio climático y determino el impacto, para solucionar ese impacto yo voy a tener que implementar una medida de adaptación a cambio climático. Pero si hablo en el marco de la variabilidad climática, lo que tengo que implementar es un sistema de gestión de riesgos. Y entonces, bajo todo esto, teníamos ya el marco establecido. Los eventos extremos están alterando, algo va a ocurrir en términos de corto plazo a escala local en diferentes lugares del país. En términos de lo que establece el IPCC, la herramienta que nos toca para solucionar esa alteración de los eventos extremos a escala local es implementar gestión de riesgos. Pero ¿cuál es la herramienta esencial para gestionar los riesgos de desastres? ¿Cómo hacemos esa gestión? La gestión la hacemos a posterior, antes o durante. Y eso es lo que tiene de reto este sistema este modelo MAPSAT, ¿no? Entonces, frente a todo esto, se hace un análisis para buscar la herramienta que ya estaba en realidad diseñada, que ya estaba en realidad establecida como nombre. Y entonces la herramienta que nos ayuda o que nos permite implementar las soluciones a los impactos de esta alteración de los eventos extremos, pensando en gestión de riesgos, son los sistemas de alerta temprana.
Y bueno, lo bueno de todo esto es que el sistema de alerta temprana atiende las necesidades sin tener que pensar en tener que hacer un estudio de cambio climático para analizar información de 100 o 200 años, sino en el marco de la variabilidad climática que yo lo puedo entender a corto plazo. Y sobre todo pensando en eventos extremos, si hacemos un análisis de los avances en modelamiento numérico, por ejemplo en meteorología, ahora que ya usamos modelos acoplados, océano-atmósfera, biosfera, biosfera-atmósfera, e inclusive atmósfera y ionosfera, ¿eh? Ya tenemos ese proceso físico bastante avanzado y solamente si nos evocamos al tema de la troposfera, sabemos que los modelos numéricos han avanzado tan bien que tenemos modelos de mesoescala que funcionan bien en diferentes zonas y pueden generar pronósticos hasta con 15 días de anticipación con una alta probabilidad de acierto. Y entonces, focalizamos el aspecto de la gestión de riesgos de desastres en el aspecto de la prevención. Vamos a focalizarnos en la prevención porque teniendo de referencia lo que ocurre de, de lo ocurrido, ¿no?, en esta zona de Imata, donde dices que después que se murieron 8.000 cabezas de ganado, le compran las 8.000 cabezas de ganado al siguiente año y ocurre lo mismo, vamos a prevenir la muerte de esos 8.000 cabezas de ganado para evitarlas, ¿no? Entonces eso significa que tenemos que hacer algo para que evite. No vamos a hacer algo para que no ocurra el evento extremo. Vamos a hacer algo para que se tome una acción y se pueda enfrentar el evento extremo. Y eso es lo que se hace. Entonces, este es el fundamento que nos lleva a decir, esto es posible. Internacionalmente sabemos lo que pasa con cambio climático. También sabemos que una de las herramientas esenciales, bueno, tenemos que afrontar la gestión de riesgos, donde una de sus herramientas son los sistemas de alerta temprana. Bajo esto, entonces, no sé si ustedes vieron, este año ya finalmente la OMM ha sacado el estado de arte de los servicios climáticos y ha hablado de la información de los riesgos y los sistemas de alerta temprana. Realmente son importantes, pero enmarcados en el tema de la prevención. Hay que resaltar, porque, y creo que esto tiene bastante lógica, porque definitivamente la lógica está en el tema de que hay un avance científico, hay un gran avance tecnológico, hay un conocimiento ya generado y que lo que nos toca a nosotros ahora es poner, digamos, utilizar ese conjunto de conocimiento generado, avance tecnológico y desarrollo en nuestro tema de meteorología de modelamiento numérico, que es una de las que más ha avanzado, para poder implementar acciones o soluciones para implementar sistemas de alerta temprana. Bajo eso, entonces, y nos vamos al Perú. Y en el Perú, si revisan ustedes el Planager, que es el documento normativo sobre gestión de riesgos en el Perú, van a encontrar que realmente la mayoría de los eventos la damnificación y la afectación de las personas cuando ocurre un evento meteorológico, que aquí también creo que yo les dejo un reto, si tenemos que llamarles hidrometeorológicos o hidrológicos y meteorológicos, es un reto que tiene que venir también con un soporte científico para su denominación, pero en fin, en conjunto de todos ellos, en su mayor parte son relacionados con la atmósfera. Entonces, en el Perú existe una grande afectación por los eventos meteorológicos, por lluvias, por inundaciones, por huaicos, por bajas temperaturas, ¿no? Y es algo que tenemos que gestionar. Bajo ese mismo esquema, del 1970 al 2011, hacemos un levantamiento que también está en el Planager hasta el 2011, que valdría la pena en algún momento actualizar esa información. Vemos que la mayoría de los eventos ocurridos en esos años están relacionados con algún aspecto atmosférico, que tiene que ver con transferencia de energía, que tiene que ver con lluvias, que tiene que ver con calentamiento, que tiene que ver con enfriamiento, con huaicos, deslizamientos e inundaciones. Y este es un poco el esquema, el marco que dice, bueno, ya tenemos el concepto de cambio climático, ya tenemos la herramienta que es gestión de riesgos y sabemos que su instrumento es el sistema de alerta temprana, hay que implementarlo en el Perú. Existe un estándar de definición de sistemas de alerta temprana definitivo, pero el Perú es un país sui generis, es un país donde no todo lo que está establecido puede funcionar como lo estamos imaginando en la teoría. Y ese fue el desafío de implementar este modelo.
Entonces nos fuimos a Imata e hicimos un levantamiento de las temperaturas durante de 1936 al 2013. Y de hecho lo sabemos, ¿no? De hecho sabemos que en Imata es un lugar a más o menos entre 4.500 y 4.800 metros de altura. Sabemos que es una zona fría, pero ¿cuán fría es esa zona? Entonces encontramos, ¿no?, una especie de distribución climática de la temperatura mínima que está relacionada con el evento extremo frío, y hemos encontrado inclusive que hay valores que han llegado en Imata en los meses de junio, julio, agosto hasta menos 24 grados. Y entonces te pones a pensar, menos 24 grados. Si yo tuviera una estación convencional en Imata y tendría que leer la temperatura mínima, alguno de esos días me he ido a leer en una temperatura de menos 24. Y pensando en riesgos, eso es algo que no se puede, digamos, no es algo que encaje en el concepto de gestión de riesgos, porque en gestión de riesgos lo más importante es la prevención a la persona, evitar que le pase algo a la persona. Entonces, si yo pongo a una persona a tener que leer mi temperatura mínima a las 7 de la mañana y ese día podría ser de menos 24 grados, la estoy poniendo en riesgo. ¿Eh? Entonces, esto nos ha llevado a entender de que, bueno, algo tenemos que hacer en temas tecnológicos para que podamos seguir leyendo que en Imata realmente está frío, pero que no estamos exponiendo a nadie. Y entonces este es un reto científico y tecnológico, porque algo tenemos que desarrollar, algo tenemos que crear para que eso no ocurra. Y un análisis posterior que se hace es decir, ok, pero ¿cómo varía? ¿Realmente nos están diciendo que en el cambio climático los eventos extremos están siendo alterados y realmente existirá una periodicidad de esos eventos? Y hemos encontrado, sí, que hay alguna periodicidad en el comportamiento de la temperatura mínima. No voy a mostrar los resultados en general de lo que se ha evaluado en IMATA, pero sí les menciono de que en temas de gestión de riesgos, aspectos importantes que uno tiene que llevar en cuenta es que hay variables meteorológicas o parámetros relacionados con algún riesgo a los que las personas no deben exponerse. Y la solución para eso es el desarrollo tecnológico. Hay variables y aspectos relacionados con un riesgo que pueden ser cíclicos o periódicos, como estamos acostumbrados en meteorología, y que deben gestionarse a través de las herramientas científicas. Entonces, el hecho de ver que hay una temperatura baja inmediatamente nos lleva a pensar algo tenemos que hacer en tecnología. El hecho de ver que hay una periodicidad en el comportamiento de las temperaturas mínimas nos lleva a ver que tenemos que hacer algo desde el punto de vista científico. Y sobre todo nos facilita, porque si hay periodicidad, es más fácil simular. Digamos, para los que trabajamos en modelamiento, si hay periodicidad, creo que lo podemos simular con mayor facilidad. Y eso es lo que tuvimos de inputs, ¿no? Entonces, basado en todo esto, incrementamos y desarrollamos el modelo MaxSat. ¿Qué es lo que consideramos en este modelo? Consideramos tres componentes. Un componente científico, el que se encarga de entender los procesos que llevan, digamos, los procesos físicos relacionados con aquel riesgo, ¿no?, para una determinada población. Un componente tecnológico que tiene que desarrollar la tecnología que sea necesaria para evitar que la persona pase o sea, pues, puesta en riesgo, ¿no? Y un componente social en que la persona, la población, tiene que participar durante todo el proceso. Y eso es uno de los aspectos que se consideró en este modelo como, digamos, aspectos integrales. Porque si hacemos una revisión, perdón, de los sistemas de alerta temprana implementados a nivel de país, encontramos sistemas de alerta temprana implementados solo desde la parte tecnológica. Por ejemplo, encontramos sistemas de monitoreo instalados en algunos lugares y monitorean y le estamos llamando sistemas de alerta temprana, pero no nos están alertando, nos están informando de la ocurrencia en el momento o cuando ya pasó, ¿no? Desde el componente científico, bueno, probablemente hagamos modelamiento, pero no estamos atendiendo la necesidad que requiere en ese momento la población. Y en este caso,
El aspecto social es importante porque, como decía, cuando hablamos de gestión de riesgos, hablamos como el ente principal a la persona. Y entonces hemos encontrado algunos sistemas de alerta temprana, por ejemplo, en los que en Huaraz se han instalado algunos sistemas de alerta temprana, en el que han sido con bastante desarrollo tecnológico, bastante componente, un buen desarrollo científico y componente científico, pero la población no ha participado. Hace 2 o 3 años ustedes pueden hacer una revisión del sistema de alerta temprana para avalanches en la Laguna 513. La población ha subido y ha destruido todo ese equipamiento y todos los sensores y todas las estaciones, porque para ellos esos equipos estaban haciendo que no llueva y ellos necesitaban lluvia para su productividad. Y bueno, para mala suerte o buena suerte, a los 2 días después de haber sacado todos los equipos, la lluvia vino. Y entonces ellos con más razón le atribuían que la falta de lluvia a ese sistema tecnológico instalado, ¿no? Entonces, por eso es importante el proceso de participación de la población. La población tiene que ser involucrada. Entonces, el componente científico se encarga de entender los procesos, el componente tecnológico se encarga de desarrollar la tecnología necesaria para que esos procesos sean medidos, y el componente social es algo que debe acompañar desde el principio. Frente a esto, los sistemas de alerta temprana tienen que ser específicos. ¿Qué significa? Lo primero que hay que hacer, y es a través del componente científico, es determinar la variable que está relacionada con el riesgo. Yo puedo tener movimientos en masa como un riesgo, pero no sé cuál es la variable principal. En el Perú tenemos muchas zonas, bastante vulnerables al movimiento en masa por procesos naturales de la propia geotectónica de la Tierra, pero también movimientos en masa que son alimentados o ocurren debido a la ocurrencia de precipitación. Eso significa a determinar la variable del riesgo. ¿Qué es lo que le afecta? ¿Qué es lo que genera que ocurra este riesgo? Si yo tengo un huaico, ¿es porque podría haber un sismo en esa zona o porque hubo una intensa lluvia? ¿Y qué lluvia es la que ocasiona ese huaico? ¿Y hasta dónde podría llegar ese huaico? ¿Cuál es el alcance? ¿Mm? Eso es el tema relacionado a ser específicos. ¿Qué significa ser únicos? Únicos es que un riesgo que afecta a una zona no es lo mismo en otra. El evento extremo frío que puede afectar a Imata o Arequipa no es lo mismo que le afecte el evento extremo a la zona de Madre de Dios. Hay algunos aspectos en procesos físicos que pueden ser similares, pero el sistema de alerta no va a funcionar. O sea, no es algo que se replique, ¿sí? Son únicos. Y esto precisamente es porque, como decíamos, el cambio climático es un proceso global cuya gestión tiene que ser a escala local, y por lo tanto también nos han dicho que uno de los aspectos es la variabilidad climática a través de la gestión de riesgos, que obviamente tendría que ser a escala local. Entonces, no hay dos localidades similares y la localidad se define en el marco de la variable común. El otro aspecto importante para un sistema de alerta temprana es que la información tiene que ser en tiempo real. O sea, la información no solamente tiene que ser en tiempo real porque yo la voy a utilizar de hoy para mañana o voy a ver, sino que es una de las características esenciales precisamente para que la población tenga credibilidad con lo que tú estás haciendo. Si la población ve que tú le has dicho que va a nevar y ve en su sensor que está nevando, te va a creer. Lamentablemente estos eventos afectan a las zonas más vulnerables de nuestro país, donde no todo el mundo tiene la información necesaria. Por eso es importante tener la información en tiempo real. Y el monitoreo, que es obviamente un sistema ¿eh? Que tiene que ver con una red de estaciones, que no es una estación la que te hace un sistema de alerta temprana, no es un sensor el que te hace un sistema de alerta temprana, sino un conjunto de ellos que se van a encargar de eso, del monitoreo. Es la verificación permanente del comportamiento de las variables en un determinado lugar. Esas son, digamos, las características. Y entonces, ¿cuáles son los pasos que tenemos que hacer para implementar un sistema de alerta temprana? Primero, tenemos que hacer la determinación del riesgo. La determinación del riesgo es entender el proceso físico de ese riesgo
entender a la población que es afectada de ese riesgo, es conocer cuáles son los impactos de ese riesgo e identificar la variable, ¿sí?, que hace que ocurra ese riesgo. Esa es la parte de determinación del riesgo. El siguiente paso es la selección de sensores. Debe haber tecnología, sensores en general, porque un desarrollo tecnológico está compuesto de sensores. Puedes tener los sensores por sí o el conjunto de los sensores para desarrollar una tecnología. Y finalmente, tienes que emitir la alerta, o sea, la tienes que dar a conocer. Entonces, determinamos el riesgo, implementamos una tecnología que resuelva la necesidad que tenemos y emitir la alerta. Bajo esto sería el sistema de alerta temprana, pero entonces, cuando determinamos el riesgo tiene que ser específico. ¿Cuál es el riesgo? Determinar la variable. ¿Quién determina la selección de sensores? Son únicos. Los sensores no pueden ser replicados. O sea, un sistema de alerta temprana para eventos fríos en Imata es igualito que lo voy a instalar en un sistema de alerta temprana para Cusco. Probablemente en aspectos de modelo conceptual, sí, pero en aspectos de instalación y funcionamiento, definitivamente no. Y el tiempo real, los sensores tienen que ser en tiempo real y el monitoreo es el que se encarga de la emisión de esa alerta. Por otro lado, desde la parte científica se encarga, ¿no?, de determinar el riesgo, acompaña la selección de sensores y acompaña la emisión de la alerta, porque tiene que estar seguro que lo que generó va a ser soportado con un desarrollo tecnológico y va a ser dado a conocer a la población en los mismos términos que lo generó. Y eso es algo un poco difícil, porque a veces la parte científica genera su resultado, lo da a conocer, y si hablamos, por ejemplo, de un periodista, el periodista lo escribe como mejor llame la atención, pero probablemente como mejor llame la atención no es lo que necesitamos decir. Entonces, la parte científica siempre tiene que acompañar el proceso hasta el momento de la emisión de la alerta. Por otro lado, el componente tecnológico tiene que acompañar a la parte científica en la determinación del riesgo, porque en el proceso que determine el riesgo e identifique la variable, el componente tecnológico tendrá que seleccionar los sensores necesarios para que monitoree esa variable. Y obviamente ese componente tecnológico tiene que llevar en consideración el tema de la emisión de la alerta respecto al componente social, porque tiene que decirle qué es lo que voy a instalar. Nosotros sabemos, ahora actualmente nosotros tenemos unas ciertas discrepancias a nivel de país cuando hablamos, por ejemplo, de las antenas 5G. ¿Sí? Hablamos de las antenas 5G y entre otros tipos de antena cuando nos dicen que esto te puede generar cáncer o no. Entonces es el componente tecnológico de la mano con el componente científico tiene que llegar a la población para hacer creíble la solución que se está implementando. Y desde el componente social, definitivamente la población tiene que acompañar desde el principio, cuando vas a determinar el riesgo y y conocer e identificar la variable que está más relacionada con el riesgo a la parte científica, tiene que participar en la selección de los sensores porque probablemente no tengan los espacios, no les guste, porque simplemente puede no gustarles o porque simplemente no lo entiendan. Entonces el componente social debe acompañar todo el proceso de manera continua y obviamente el componente social o la población es aquella que debe tener más claro la emisión de la alerta. Ese es el modelo conceptual. ¿Cuál es el objetivo de este modelo conceptual? Es la prevención. Para eso se van a generar alertas, pronósticos, etcétera, etcétera, ¿eh?, en la orden de horas, meses y días, dependiendo del riesgo identificado, y la única finalidad es proporcionar calidad de vida económica, social, cultural, en fin, es lo que llamamos el desarrollo sostenible. Entonces, esa es la intención de MaxSat. MaxSat es esto. No es tan, digamos, parece que podría ser simple implementarlo, pero el enfoque de MaxSat es un enfoque multidisciplinario, es un enfoque multiinstitucional, porque definitivamente tenemos que juntar al científico con el desarrollador tecnológico y con la población, a la población con el científico y a la población con el desarrollador tecnológico. Y eso no es tan sencillo de realizar. Entonces, para eso, lo que MaxSat apela es el desarrollo de las ciencias sociales.
necesitamos implementar estrategias y metodologías de sensibilización y empoderamiento que junten a los científicos, a los desarrolladores tecnológicos y a la población y entiendan y lleguen a un acuerdo. MaxSat trabaja, o sea, promueve esta integración, que es lo que va en la búsqueda de las soluciones frente a la ocurrencia de eventos extremos alterados, etcétera, etcétera, en el marco del cambio climático. Y se puede hacer, por supuesto que se puede hacer. Entonces, bajo este modelo conceptual, nosotros hemos implementado, se ha implementado, ¿no? Perdón, pena que no puedo llamar al... Tengo un segundo que tenía que mostrarles. Un segundito. Ok. Me dicen si escuchan el audio, por favor. Estamos acá sobre 4.530 de nivel de mar, tenemos una población de 1.530 familias y estamos en un sitio repartido entre la región Arequipa, Cusco y Puno. El puente económico que nos sustenta que tenemos es mediante los canales americanos. Lo que acá se sufre bastante con las bajas temperaturas. Un año en Siquien perdió casi el 25% de la familia del alpague que tenían que importar. Yo no sé cuándo va a ser frío, pero yo sí sé qué hacer frío. La ciencia está hecha para resolver problemas y atender a la población. Buenas tardes, doctora, ¿me escucha? ¿Sí? Ah, ya, no se le escuchaba ¿No se bien el escucha? volumen. Ahora sí, hace un rato no. ¿Ahora? Sí, ahora sí se le escucha bien. Nuevamente se le ha bajado el volumen, no sé qué está pasando. Se escucha muy bajo. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Está reproduciendo un audio, disculpe? Sí. Eso es lo que nos escucha ahorita. ¿Pero se ve el video? Tampoco está en la imagen de las diapositivas. Me parece que no ha compartido el video. Ya. Vamos a compartir el video. A ver, me perdonan, esto... No estoy compartiendo el video. Les voy a compartir me gustaría que vieran el video porque es algo con el que voy a continuar la presentación. A ver, por favor. Me dicen si la escuchan, por favor. ¿Ahora? Lo podemos ver, pero todavía no se escucha. ¿No? No, no se escucha, pero ya se ve el video. A la hora de compartir, hay una opción abajo que aparece compartir sonido. Eso también debe darle un check para que podamos escuchar nosotros. Dame un segundo. A ver, disculpen por este. A ver, a la No hay hora de problema. compartir, ¿me dices dónde? A ver. Ahora, al momento de compartir su pantalla, seleccione el video y abajo va a haber dos opciones que va a decir Share compartir con conference sonido. video. Ya, ok. Sí. Listo. Ok, a ver. A ver. ¿Ahora? ¿Se escucha? No, todavía no lo escuchamos. Doctora, Un intento más. en todo caso podría pasar el link del video y un Ay, sí, por favor, te miembro agradezco. de la mesa lo va a reproducir con el audio. No se preocupe. Ya, ahí te lo pongo en el chat. Me interesa que vean el video porque quería explicarles que implementar MaxSat, ya lo pasé en el chat, por favor.
¿Sí? Todavía no está el link en el chat. Lo puse. Para Diana Taucusi. Podría compartirlo para todos para que... Para todos. Ya está. A ver, por favor. ¿Lo vieron? Estamos acá sobre 4.530 sobre el nivel del mar. Tenemos una población de 1.530 familias y estamos en un sitio tripartito entre la región Arequipa, Cusco y Puno. El fuente económico que nos sustenta que tenemos es mediante los camélidos americanos. Lo que acá se sufre bastante con las bajas temperaturas. Un año en sequía hemos perdido casi el 25% de la familia de la alpaca que teníamos en total. El poblador decía, yo no sé cuándo va a hacer frío, pero yo sí sé qué hacer frente al frío. La ciencia está hecha para resolver problemas y atender a la población. Frente al cambio climático, nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar ya, pero sí nos gustaría saber. Friosat atiende este cambio respecto a, digamos, a la perspectiva de cambio climático y le dice al poblador, tal día va a ser frío, vas a tener una granizada, vas a tener una baja de temperatura, vas a tener una nevada, y entonces el poblador ahora sí sabe, con esa información, qué acción tomar. INCLIMA, por su experiencia ya en campo, ha desplegado todo un sistema de monitoreo en la parte tecnológica, y con la cual comprende estaciones climáticas de la mejor calidad que se tiene, óptimas para este tipo de terreno. Tiene un sistema de comunicación confiable en la cual podemos transmitir imágenes y video en tiempo real, así como la información de cada estación. Y lo más importante del proyecto es que ha desarrollado tecnología nacional. El sistema de monitoreo en tiempo real es un software hecho a medida del usuario. En este caso hemos hablado con los representantes del municipio, de cada municipio, y los trabajadores, los cuales iban a ser los encargados de monitorear el proyecto, y en base a sus sugerencias se ha desarrollado una plataforma para que ellos puedan visualizar la información y sea entendible. Y en la parte de hardware, lo que INCLIMA ha desarrollado es una tecnología nacional en electrónica para poder digitalizar la información de los sensores y enviarla a cada servidor y por medio de internet hacia la página web del proyecto. INCLIMA ha desarrollado un sistema que se llama DataLover, que es el sistema de almacenamiento de la información. Teníamos una estación requerida por la propia parte científica en la localidad de Chalhuanca, y cuando le comentamos al alcalde que estábamos instalando un sistema de estos, él dijo, pues yo quiero ver la información aquí en mi municipalidad. Y el alcalde dijo inmediatamente, pues díganme los requerimientos técnicos que yo compro el servidor y ustedes me instalan. Antes que no se ejecutara este proyecto, no sabíamos cuándo va a llover o cuándo va a caer helada o cuándo va a nevar. Eso nos avisa, ¿no? Y para que ya nosotros podemos estar preparados para ese frío que va a caer, o esa helada o la nevada que va a caer en el pueblo de Imata. De acuerdo. Yo creo que ahí lo pueden parar, porque ahí vienen solo los créditos ahora del video. Muchas gracias, chicos. Gracias. Bien, entonces para continuar, como ustedes vieron, el proyecto, el modelo conceptual fue aplicado a Arequipa para un sistema de alerta temprana para eventos extremos fríos. Lo que hicimos nosotros, para explicarles un poquito el concepto de la integración de ciencia, tecnología y la sociedad, lo que hicimos de la parte científica es, a través de ese gráfico ustedes que vieron de la climatología de Imata durante esos años, hablamos con la población y les dijimos, ¿ustedes se acuerdan cuando han tenido un frío extremo? Y como teníamos la data, en tal año y en tal fecha, por ejemplo, ¿se acuerdan? Sí hemos tenido. ¿Cómo lo saben? Fue una manera de acercarnos a ellos, ¿no? Y entonces
Y bueno, como nunca nos habían visto, eso causó digamos, un tema de credibilidad y de acercamiento hacia nosotros. Por otro lado, cuando se fueron a instalar las estaciones, que fueron 4 estaciones climáticas instaladas, ellos veían el tema de, pero a mí también me interesa que ver de alguna manera cómo vigilo a través de esas cámaras a los avigeos, porque sí tenemos avigeos. Y entonces lo que hicimos fue complementar las estaciones climáticas con unas cámaras, ¿no? Cámaras que estaban automatizadas y que añadidas a un sensor de movimiento, apenas el sensor de movimiento se activaba, la cámara que estaba en tipo foto se activaba a modo video, ¿no? Y eso les encantó. Y todo esto se miraba en el municipio, en la sala exclusiva del alcalde, y él podía ver todo lo que ocurría en tiempo real, en la orden de segundos. Había una estación instalada a 25 kilómetros de distancia, 4.800 metros de altura, y él lo podía ver y podía verificar que sí, pues lo que muestra la foto de ese lugar de 25 kilómetros, él lo está viendo en el dato, ¿no? Por otro lado, desde la parte tecnológica, sí se adquirió la estación, pero ustedes saben mejor que lo que ustedes están trabajando con estaciones, saben que una estación cuesta $30.000, $35.000, ¿cierto? Pero cuando tú compras la estación, el software que tú tienes para el tratamiento de la información viene inmersa al data logger, o sea, al sistema de almacenamiento de la información. Y con eso, si tú quieres atender el requerimiento de la población, no vas a poder porque tienes que tener la data bruta para procesarla. Entonces, lo que se hizo en este proyecto fue solo adquirir la estación y no adquirir el data logger. Y el data logger se diseñó con tecnología propia, acá de Perú, ¿eh? Y creo que muchos de ustedes deben conocer las tarjetas de procesamiento, etcétera. Y más, se diseñó un software tal como lo solicitaban ellos, ¿no? Ustedes han visto que el software de monitoreo en tiempo real, que era en la orden de segundos, decía hay líneas verdes y azules y rojas, es porque el alcalde mismo lo pidió. Yo quiero ver en rojo tal, en verde tal y en azul tal. Entonces se hizo el diseño y para eso usamos el Python, por ejemplo, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo se hizo un proceso de acercamiento con la población, con ellos, porque si han visto, se recuerdan a la última persona que estaba en el video, es una señora que vende café, porque Imata está en la carretera de camino de Juliaca, entre Arequipa y Puno, camino a Juliaca. Entonces, esta señora vendía café. Ella llegó a entender la diferencia entre -15 y -2 grados de temperatura. Sabía cuándo iba a vender más o menos café. ¿Eso qué ha hecho con el proyecto? Ha hecho con que este proyecto pase de una gestión a otra, que la población misma sepa que eso es importante para ellos y que al final era importante para ellos en Imata conocer si había helada, nevada, granizadas o solo caídas de temperatura, porque al final para ellos lo más importante era que sus alpacas no tengan comida, porque si no tenían comida se morían. ¿Y quiénes? Las preñadas y las bebés. Entonces a ellos les interesaba saber, ¿era una nevada, una granizada o solo una caída de temperatura? Y eso es lo que se hizo. ¿Qué utilizamos en términos? Acá no quiero hablar en términos de modelos ni cómo funcionan los modelos, porque esa parte ya creo que todos los conocemos. Se ha utilizado como modelo de entrada el modelo WRF, que se ha corrido a escala local para esa zona a 2 kilómetros y hemos utilizado un poco de OEFs para hacer un poco de estadística y proyectar el pronóstico. El pronóstico se ha obtenido con 85% de probabilidad de acierto para 15 días de anticipación y esto se cargaba directamente al servidor de la población. Lo que hacía el alcalde era tener a una persona en su oficina y avisaba de la ocurrencia de las temperaturas y también alertaba de la ocurrencia de estos eventos. Este es un ejemplo de cómo diseñamos para ellos, para que mejor entiendan. Por ejemplo, ese es un pronóstico hecho para agosto del 2014. Nosotros lo emitíamos en julio y les decíamos, mira, en esta época se intensifican las heladas, allá se intensifica la temperatura, esto no va a pasar nada, y aquí, así se los entregábamos. Y ellos lo podían interpretar y se les capacitó para que ellos lo interpreten y bajo esto hacían sus gestiones. Y esto es en base al modelo MaxSat. Entonces, MaxSat es, digamos, el modelo conceptual que permite la implementación de un sistema de alerta temprana para la gestión de riesgos, aplicado bajo el foco de contar con un componente científico, tecnológico y social. 2 de ellos no funcionan, 3 tampoco.
Disculpe, Ok, gracias. PhD es... Ah, ya, ok. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias por la presentación a la doctora Elizabeth Silvestre Espinosa. A continuación vamos a... Bueno, no sé si... Bueno, le voy a decir 2 preguntas que nos han puesto en el chat por el límite de tiempo. Ok. Ya, la primera pregunta es de Ricardo Gutiérrez. Él pregunta, en un SAT, ¿qué recursos o aspectos le siguen en prioridad a las personas? ¿Cómo puede ser aprovechada por los productores agrícolas? Productores agrícolas, perdón. Ok. Interesante, súper interesante esa pregunta y creo que es algo en lo que se debe priorizar a nivel de país, porque si nosotros pensamos solo en términos de eventos extremos completamente alterados y siendo un país netamente agrícola, es importante que se identifique, por ejemplo, qué es lo que va a ocurrir con nuestros cultivos cuando ocurre una helada, un exceso de lluvia, cuando menos lo esperamos. Pero sí estoy segura que los productores saben qué hacer cuando ocurre. Existen los conocimientos ancestrales que nos han avisado que ya ellos saben qué hacer cuando se enfría, cuando se calienta, cuando hay lluvia, etc. Lo que no saben ahora es cuándo va a ocurrir. Y si al productor de algún, digamos, cultivo agrícola le dices qué es lo que va a pasar en cada fase del cultivo agrícola, él va a tener la solución. O si tú lo sabes ya, vas a poder ayudarle a implementar una solución. Es importante que se aplique a eso. Lo que no entiendo es qué recursos y aspectos le siguen en prioridad a las personas. O sea, yo creo que si te refieres a qué más después de las personas, yo creo que es el desarrollo tecnológico aplicado a esto con lo que nosotros conocemos denominado como tecnología de punta, ¿no? Y como yo muchas veces lo repito, cuando Barack Obama estuvo acá en el Perú y dio su charla en la Católica, dijo que la tecnología de punta no era la que se traía de un país más desarrollado, sino aquella que solucionaba tu problema donde tú estabas. Y eso es verdad. Ese concepto es el que hay que utilizar, porque la tecnología es la que se crea para resolver los problemas en donde tú estás. Y esa que resuelve los problemas, pero es automatizada y de nivel, es una tecnología de punta. Ese es uno de los aspectos que debemos priorizar a nivel de país, porque el conocimiento ya está generado. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Tenemos una pregunta más de Javier Mora. Dice, buenas tardes, excelente presentación. Tendría una duda, ¿cuáles podrían ser las variables que hacen que el modelo no se pueda replicar en otras partes del Perú? Okay. En principio, el aspecto tecnológico, porque para poder instalar las estaciones, en términos del desarrollo tecnológico y el modelamiento, puedes hacerlo, pero el modelo tiene que ser validado, tiene que ser implementado, el modelo de pronóstico me refiero, ¿no? Tiene que ser validado, ajustado a las condiciones locales, tienen que ser modelos de escala local, uno de los aspectos. El otro aspecto, el aspecto tecnológico. Vamos a ver qué es lo que tenemos en esa zona. Acá en el tema de comunicación, por ejemplo, en este sistema no se ha utilizado GPS, ni Wi-Fi, ¿no? ni ningún tipo de comunicación. Hemos utilizado radiofrecuencia para garantizar la comunicación en tiempo real. Entonces, el aspecto tecnológico es uno de los aspectos que hace que el SAT sea un poco diferente para otras zonas. Ya, muy bien. Bueno, creo que tenemos tiempo para una pregunta más. De Carol Gamero pregunta, ¿cuál es el sistema de seguridad ubicado en cada lugar del monitoreo? Ok. Interesante pregunta. Claro, me olvidé de comentarles. A ver, cada una de las estaciones estaba alimentada por paneles solares, ¿no? Y entonces nosotros sabemos que los paneles solares, para todos los que somos de meteorología y hacemos medición no solo de meteorología en otros aspectos geofísicos, son pues digamos, el caramelo a disposición de muchas de las personas. Entonces se ha diseñado una tecnología, un sistema de seguridad exclusivo para los paneles solares que nadie los pueda sacar. Y eso ha sido un diseño propio del proyecto, ¿no? A ver, y tanto es que, aparte de eso, se conectó, como lo había mencionado, un sensor de movimiento. El sensor de movimiento, al ser activado, porque alguien se acercaba a la estación, de estar en modo foto, se activaba en modo video. Y esa información llegaba en tiempo real, ¿a dónde? Al alcalde, a la municipalidad, a donde estaba el servidor central. Y eso fue un aspecto. Tanto es que alguna vez ocurrió eso y nosotros pudimos ver quién trató de acercarse a la estación.
Vimos hasta inclusive que se paró un pájaro y la cámara se activó a modo video. Esos fueron los aspectos. Y es un sensor de movimiento, pues, que de alta frecuencia. Bueno, un geófono puede funcionar fácilmente para eso, ¿no? Muchas gracias, doctora. Tenemos algunas preguntas más, pero por el tiempo no se las podemos realizar. En el chat de preguntas del Zoom están las preguntas por si tiene tiempo de poder responderlas. Y bueno, agradecemos de nuevo su presentación y su tiempo y disponibilidad para poder responder las preguntas.